Los niños se habían ido antes de que Elena pudiera siquiera meter las manos en la masa. En un instante, sus voces resonaban en la cocina. Ese alegre parloteo de pequeñas vidas calentando el aire, y al siguiente, solo se oía el silencio hueco de una puerta cerrándose contra el viento. El silencio no era quietud. Vibraba, trayendo consigo el leve regusto a botas en su porche y el aroma de los uniformes antisépticos del imperio. No los llamó. No corrió tras ellos. En cambio, se limpió la flor de las palmas, lenta y firmemente, y dejó el cuenco a un lado. En algún lugar del camino, un motor resonó, haciéndose más pequeño. Cerró los ojos durante 3 respiraciones lentas. No hubo ninguna advertencia, al menos oficialmente. Ninguna citación, ninguna investigación, ningún oficial inclinándose cortésmente sobre un bloc de datos para solicitar una entrevista. El Imperio Galáctico no creía en la cortesía del debido proceso cuando se trataba de posibles riesgos genéticos. Si sus escáneres determinaban que el linaje de un niño podía ser inconveniente para la estabilidad imperial, no llamaban. Reunieron. Una vez leyó que los lobos, al cazar a viejos y jóvenes, se movían en silencio. El imperio había creado un arte. Sus vecinos no la miraban cuando pasaba por sus porches semanas antes. Habían oído rumores, oído susurros de que su historial no solo era clasificado, sino que estaba sellado en una bóveda cerca de la cual ningún civil podía respirar. Se rió de ello con esa amabilidad que incomoda más que tranquiliza a la gente. Después de todo, ¿qué podía ser una viuda de mediana edad con un delantal floreado para un régimen que abarcaba toda la galaxia? Se inclinó hacia la imagen, la mujer que cuidaba con esmero sus tomates, que preguntaba por la gota de la gente, que llevaba caramelos de miel para los niños que lloraban. Sabía cómo ser inofensiva cuando era necesario. Pero allí, en el eco desvanecido del vino del motor, la inocuidad se evaporó. Podía sentir el peso de viejos hábitos presionando contra sus costillas. Hábitos que una vez se había prometido no volver a usar. El primer sonido que emitió no fue un sollozo ni una maldición. Fue el leve clic de la cerradura del sótano al abrirse. Bajó a la oscuridad fresca, con los pies descalzos, sacudiendo el polvo de los escalones. Cada peldaño de la estrecha escalera hacia abajo era un desprendimiento de la mujer que había sido durante los últimos 8 años. El aire olía a manzanas en conserva, aceite y el ligero toque metálico del lubricante de armas. Bajo el banco de trabajo, donde la piedra se encontraba con la tierra compacta, estaba la caja. Nadie en este cuadrante la habría reconocido. Un baúl de carga humano maltratado con pegatinas descoloridas de colonias olvidadas hacía mucho tiempo. Lo sacó a la tenue luz y rozó la cerradura con la mano. El lector biométrico zumbó, escaneando las líneas de su palma, luego siseó cuando el sello se rompió. Dentro, bajo uniformes doblados que no habían visto la luz del día desde el tratado, estaban las cosas que había guardado para cuando el mundo volviera a inclinarse de lado. Un revólver que había sobrevivido 2 siglos de historia humana. Un metal que jamás usaría en público, una hoja de una forja sin registrar, aún envuelta en tela, y en el centro, una criocápsula del tamaño de un casco. La escarcha se aferraba al cristal curvo. Se movió, apenas un temblor, pero suficiente para que sus labios se curvaran en algo demasiado afilado para ser llamado sonrisa. La pequeña bestia dentro no era del todo pequeña, de hombros anchos, hombros bajos caídos, ojos cerrados, pero aún así lograba parecer furiosa. El tejón de miel era el proyecto de ingeniería biológica más irascible de la humanidad. Nacido de la vieja raza terrestre, criado para entornos que hacían que otros depredadores se encogieran y murieran. Sus hijos una vez le habían rogado verlo, pero ella nunca lo había permitido. No porque temiera que les hiciera daño, sino porque temía que lo amaran demasiado. Dejó la cápsula en el banco de trabajo. «Todavía no», murmuró, golpeando el cristal. «Haremos esto arriba», gritó la tetera. Regresó a la cocina, llenó la tetera y puso 2 tazas sobre la mesa. No para ella, nunca para ella,
sino para la imagen que pretendía transmitir. La burocracia del imperio, a pesar de su crueldad, tenía canales, y ella sabía exactamente qué oficial de comunicaciones mal pagado estaba asignado a filtrar la correspondencia civil a la oficina exterior del emperador. Redactó un mensaje a mano en papel de verdad, dejando que la tinta se secara en el aire húmedo de la cocina. Su Excelencia, creo que tiene algo mío. Por favor, devuélvalos antes de que me vea obligada a recuperarlos yo misma. Saludos, Capitán Elena Marova, Red. Fotografió una carta junto a la hoja intacta. El efecto era de una cortesía deliberada en porcelana y vapor, de esas que hacían que la gente se preguntara si se les estaba ofreciendo hospitalidad o un cebo. Luego lo transmitió a través del centro local, marcado para revisión diplomática. Para cuando el mensaje llegó al relé imperial, el sol había comenzado a deslizarse hacia los árboles, pintando el horizonte de ese rojo apagado que nunca parecía cálido. Elena se sentó en el porche, meciéndose lentamente, dejando que el silencio se asentara como el polvo. No esperaba una respuesta. Todavía no. Les había dado algo mejor, una opción. En su experiencia, las opciones asustaban más a la gente que las amenazas. Las noticias locales recogieron el secuestro por la mañana, enterrándolo bajo historias sobre escasez de grano y pequeñas escaramuzas en la frontera. La voz de la presentadora se quebró ligeramente al leer su nombre. Luego se recuperó en un tono profesional y monótono. El imperio prefería que sus ciudadanos pensaran que tales traslados eran rutinarios y necesarios, como podar un jardín. Nunca mencionaron las raíces. Comenzó los preparativos sin fanfarrias. Vendió las herramientas que no usaba en el cobertizo, almacenó lo que no pudo cargar, quemó el resto, caminó hasta el mercado y compró solo cosas que cupieran en una sola bolsa de lona. Carne seca, purificadores de agua, un rollo de alambre, 3 tipos de té. El más asqueroso no preguntó por qué. Los humanos habían aprendido en el siglo pasado que cuantas menos preguntas le hacías a un vecino, más tiempo lo seguía haciendo. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, repasó el contorno de la letra de su hija en un cuaderno escolar, memorizando cómo los números de su hijo siempre se inclinaban hacia la izquierda. Dejó que el dolor la invadiera, fría y exacta, y luego lo encerró en una caja en su mente. No se había ido. Nunca se iría, pero no permitiría que se derramara en el momento menos oportuno. 3 días después, llegó un dron imperial courier con un simple acuse de recibo. Su caso había sido revisado y desestimado por estar fuera del ámbito del procedimiento civil de quejas. El mensaje terminaba con una frase tan formal que podía oír la voz del secretario de la Junta. Le agradecemos su interés en el gobierno imperial. Se sirvió una taza de té, dio un sorbo y la dejó sin tragar. Luego empacó el baúl, el revólver, los metales, la criocápsula. Todo cabía como si el espacio hubiera sido diseñado para nada más. Encima, colocó la bolsa de lona herméticamente. La casa a su alrededor se le antojó de repente extraña. Cerró las persianas, echó llave a las puertas y no miró atrás. Su transporte era una nave de mensajería destartalada, alquilada a nombre de una prima fallecida. La piloto, una mujer fibrosa con un ojo amputado, no hizo preguntas cuando Elena subió a bordo. Solo asintió brevemente y los ayudó a alejarse de la pista de tierra. Los motores zumbaban. Se elevaron entre las nubes hacia el cielo negro. Las estrellas se desplegaban como un ejército paciente. A medio camino de la primera estación de relevo, Elena abrió la alimentación de la cápsula. El tejón de miel parpadeó al despertar, con los ojos como oro fundido sin parpadear. Le habló suavemente, un murmullo en ruso que sonaba casi como una nana. El animal ladeó la cabeza y luego volvió a la quietud. Su respiración era lenta y rítmica. En la estación de relevo, un oficial de aduanas, delgado, escamoso y presumido, subió a bordo para revisar los manifiestos. Se detuvo al verla sentada con la cápsula en el asiento de al lado. Se requiere carga viva. Está durmiendo, dijo, como si eso zanjara el asunto.
Su sonrisa era leve, su voz suave, pero el aire entre ellos se tensó. El oficial se aclaró la garganta, pulsó su tableta de datos y se marchó sin mirarla a los ojos. Cuando la nave regresó al hiperespacio, el piloto rió entre dientes. «No les caes bien», dijo. «No me conocen», respondió Elena. Volvió la mirada hacia las estrellas que se cernían fuera de la ventana. Sin embargo, la siguiente transmisión que envió fue breve, dirigida directamente a la Oficina Imperial de Control del Bienestar Infantil. Última petición. Esta vez no tienen firma hasta que yo llegue. En algún lugar más adelante, más allá de las estrellas, anegado por la velocidad, se encontraba el mundo del emperador, centro de un dominio que creía poder tomar lo que quisiera sin consecuencias. En algún lugar de sus altas torres, sus hijos estaban siendo catalogados, examinados, y si los burócratas se salían con la suya, asignados a guardianes más adecuados. Cerró los ojos y los imaginó no asustados, sino esperando. Sabrían que ella venía. Les había enseñado paciencia, y la paciencia era solo otra forma de sigilo. Cuando los motores de la nave mensajera iniciaron su último arranque hacia el espacio imperial, apoyó la mano suavemente sobre la cápsula. La Oneyer movió las orejas. «Ya casi llegamos», susurró. «Y llamamos primero porque es de buena educación». En la oscuridad, más allá de la ventana, el mundo del emperador pasó de ser un destello a una esfera de luz, con sus ciudades brillando blancas contra los continentes en sombras. Su mandíbula se aflojó en la leve curva de una sonrisa. No la que usaba para los vecinos. No la de los amigos. Esta era la otra sonrisa. La que nadie sobrevivía a ver dos veces. El anillo exterior de la estación se estremeció con un sonido de alarmas. No el grito frenético del desastre, sino el repiqueteo deliberado de una llegada importante. La voz del megafonía del muelle anunció su nombre con esa cadencia mecánica que el imperio usaba para cosas que no reconocía del todo. Elena Marova. Sin títulos, sin rango, sin historia. Solo una mujer humana descendiendo de una estrecha nave de mensajería con una mano sobre una bolsa de lona desgastada y la otra sosteniendo una criocápsula que parecía demasiado pesada para su figura. Nadie en la explanada de atraque la reconoció, pero sí reconocieron su mirada. Una mirada silenciosa, como si ya los estuviera evaluando por algo en lo que no querían pensar. Dos agentes de seguridad se acercaron para interceptarla, pero ella les dedicó esa clase de sonrisa que hacía dudar a los hombres antes de un duelo. «Primero la cena», dijo, como si el asunto estuviera zanjado antes de que ella siquiera bajara de la rampa. La condujeron, sin saber muy bien por qué, al restaurante de la planta alta, reservado para dignatarios y negociadores. Era una especie de lugar diseñado para intimidar a los visitantes con su vista del espacio imperial. Vastos paneles de cristal reforzado que dominaban una extensión de luz estelar y tráfico de naves. El Matrae, una alta criatura ave con un pico que chasqueaba cuando estaba disgustado, intentó explicarle que los huéspedes normalmente reservaban con semanas de antelación. Elena ladeó la cabeza, escuchando como si las palabras le interesaran, y luego dijo en voz baja: «Ya me han preparado una mesa». Y de alguna manera, así fue. Se sentó donde el cristal se curvaba alrededor de la columna vertebral de la estación, con una panorámica de luz y vacío tras ella. La criocápsula estaba colocada en el asiento junto a ella como un niño dormido. El Matrae no hizo ningún comentario, aunque sus plumas se ondularon inquietas. El comandante de la estación imperial llegó minutos después, un Lee con armadura de caparazón ancho cuyo carapace ostentaba la insignia azul y dorada de la autoridad central. El comandante Todd se movía con la confianza de alguien acostumbrado a tener la última palabra. Se sentó sin preguntar, sus ojos compuestos se entrecerraron al ver la cápsula. «Supongo que saben por qué están aquí», dijo. «Sí», respondió Elena. «Vine a cenar», parpadeó, recalibrando. «No estamos aquí para socializar, humana. El emperador espera». Sirvió té en ambas tazas, y el aroma de las hojas especiadas se desplegó entre ellas.
El emperador esperará. Estarán más agradables después del postre. Empujó una taza hacia él y luego cogió la pequeña cesta de pan que el camarero había dejado. El movimiento fue casual, casi perezoso, pero hizo que Todd se reclinara ligeramente, como si hubiera vislumbrado unos dientes tras la sonrisa. Llegó el primer plato. Delicias alienígenas dispuestas con precisión quirúrgica. Elena los ignoró y sacó su propia contribución del petate. Un tarro de sopa roja oscura, una hogaza de pan negro y una botella achaparrada de líquido transparente. Borched, dijo cuando la antena de Todd se movió. Establo terrestre y vodka para mantener la conversación honesta. Todd no bebió, pero el camarero trajo vasos de todos modos. Le sirvió uno, levantando el suyo en un leve brindis. Por la paz entre las especies, dijo. El tintineo de vaso contra vaso fue suave, pero en el silencio entre ellos, sonó como una mecha al encenderse. Habló mientras comían. No sobre sus hijos, ni sobre la política del imperio, sino sobre cómo se formaba escarcha en los viejos cristales de las ventanas. Sobre una ventisca que vio una vez, que duró 3 días y enterró una columna de tanques tan profundamente que el enemigo marchó sobre ellos sin darse cuenta. Lo contó con esa calidez pausada que te atraía antes de que te dieras cuenta de que la moraleja era paciencia y matar a corta distancia. Todd intentó dirigir la conversación hacia su propósito. Debes entender, humano, que el bienestar de los protegidos imperiales no es un asunto sujeto a negociación individual. Dio un sorbo a su té, con la mirada fija en las estrellas. Y debes entender, comandante, que nunca he negociado por mis hijos. Solo los he recuperado. No fue fuerte. No fue enfado, pero enrareció el aire entre ellos. En la cabina contigua, 2 oficiales subalternos intercambiaron miradas. Uno golpeó discretamente la consola de su muñeca, revisando su nombre en los archivos públicos. El resultado fue un cortés vacío. Probó la base de datos militar encriptada y no encontró nada más que un sello rojo. Solo ojos negros. Su mano tembló ligeramente al cerrar la consola. Cuando llegó el plato principal, una exquisitez de los jardines del emperador, Elena se inclinó y le preguntó a Todd sobre su mundo natal. Él respondió a regañadientes, dándole detalles breves, pero ella escuchó con tal interés que se encontró contándole sobre la migración de los escarabajos de espalda plateada en primavera. Hermoso, murmuró, como pululan sin perder un solo movimiento. Casi militar. ¿Verdad? El postre llegó en una colección de frágiles platos de cristal llenos de cremas dulces. Los examinó como si fueran piezas de un rompecabezas. Ya sabes, dijo, en mi mundo, el postre es el momento en que salen los cuchillos. No para pelear, claro, solo para cortar el pastel, pero en fin. Su cuchara raspó lentamente el borde del plato, metal sobre vidrio. El tejón de miel se removió en su vaina. Un leve ruido se oyó bajo la mesa. Tats y Tenny temblaron, pero Elena siguió comiendo. En un momento dado, un joven oficial alienígena se acercó para preguntarle si necesitaba algo más. Ella lo miró con la calma de una madre que revisa la tarea de su hijo. Sí, dijo. Una lista de todos los horarios de transporte hacia y desde la capital en las últimas 24 horas. El oficial se quedó paralizado. Para mi álbum de recortes, añadió con una leve sonrisa. Se fue sin responder, pero lo traería. Todos le trajeron lo que pidió. El cambio llegó lentamente, como nubes que se desplazan sobre el sol. Todd dejó de intentar apresurarla. Dejó de fingir que tenía el control. La conversación se convirtió menos en un interrogatorio y más en una confesión. Le dijo que al emperador no le gustaban los retrasos. Ella le dijo que el emperador podía enviar a alguien a buscarla si encontraba a alguien más valiente. Era casi agradable, como la sombra de un depredador que puede sentirse fresca antes de que te des cuenta de que estás en ella. Cuando retiraron los platos, Elena se secó las manos con una servilleta de lino y miró directamente a Todd a los ojos. Ahora, dijo, podemos hablar de los niños que te llevaste.
Él empezó a protestar, a recitar el marco legal. Pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Ya comiste. Ya me han contado sus historias. Me han medido. Ahora saben que esto no se resolverá con formularios. El tejón de miel se movió de nuevo, sus garras repiqueteando levemente contra el cristal. Las mandíbulas de Todd chasquearon una vez, con lo que podría haber sido inquietud. En el pasillo, más allá del restaurante, un par de guardias de la litera susurraron. Uno de ellos negó con la cabeza. «Está sonriendo», murmuró. El otro frunció el ceño. Así que la voz del primer guardia bajó. Los humanos no sonríen así a menos que alguien esté a punto de sangrar. Elena se puso de pie, recogiendo la cápsula y su petate. Gracias por la compañía, comandante, dijo con perfecta cortesía. Nos vemos pronto. Todd se levantó lentamente, sin saber si lo habían despedido o lo habían perdonado. El emperador. Tendremos la cortesía de mi llegada, terminó por él. Después de eso, ya veremos. Mientras caminaba hacia la plataforma de atraque que la llevaría a la capital, los ojos del tejón de miel se abrieron, fundidos y sin pestañear. No lo miró, pero sus labios se movieron en un susurro solo para sus oídos. Casi había llegado la hora. La corte del emperador ya estaba en sesión cuando las puertas se abrieron de golpe. No con violencia, no con fuerza, solo con el repentino y absoluto balanceo del metal y el mármol, como si las propias bisagras comprendieran quién había llegado. El sonido atravesó el murmullo de los dignatarios, silenciando a los diplomáticos a media frase y deteniendo el paso de los escribas. Los guardias en el umbral se pusieron rígidos, con las armas inclinadas hacia adelante, pero ella pasó junto a ellos sin perder el paso, con la bolsa de lona al hombro. La criocápsula acunada en su brazo como si fuera una niña. Estandartes de seda alienígena colgaban en lo alto de la cámara, cada uno bordado con el sello de un mundo conquistado. Sus colores chocaban en un deliberado desafío a la armonía. Un recordatorio de que aquí, en el corazón del Imperio Galáctico, solo importaba el poder. El propio emperador, un gigante insectoide cuya carrapaza brillaba con un brillo de cristal negro, estaba enroscado en su trono, flexionando las mandíbulas a un ritmo lento y desdeñoso. Elena Marova, dijo, alargando cada sílaba como si probara una especia extranjera. Humana, hembra, se detuvo a mitad del largo pasillo de piedra y le dedicó una pequeña reverencia, de esas reservadas para desconocidos que podrían volverse peligrosos. Me has invocado. Una oleada de risas recorrió la asamblea, suave, desdeñosa, el sonido de depredadores que creían haber acorralado a su presa. El emperador se inclinó ligeramente hacia adelante. Te equivocas de postura. Viniste aquí sin ser invitado a solicitar la devolución de las protecciones imperiales. Mis hijos, dijo con voz serena. El humor de la corte se intensificó. Uno de los consejeros renegados de plata murmuró a otro, se reproducen con tanto sentimentalismo. La mirada de Elena recorrió la sala. No se detuvo mucho tiempo, pero el barrido fue preciso. Puertas, puestos de guardia, el pequeño respiradero sobre el trono, donde cabía un dron de reconocimiento. Cada mirada era tan casual como la de alguien que admira la arquitectura. He venido, dijo, a pedir una vez más con cortesía su regreso. Después de esto, el tono cambió. Eso provocó una risa aguda del emperador. Amenazaste al imperio en su propio salón. Lo advierto, corrigió. Las amenazas vienen después, con menos testigos. Sus palabras flotaron en el aire abovedado, y aunque fueron silenciosas, tenían un peso para el que la corte no estaba preparada. Los ojos compuestos del emperador parpadearon, con movimientos diminutos y rápidos, como un insecto que observa algo que no puede categorizar. Hizo un gesto, y un par de guardias arrastraron una pantalla holográfica. Dos niños aparecieron en una luz fantasmal, vivos, ilesos, de pie, rígidos en los confines estériles de un centro de adaptación juvenil imperial. No hablaron,
pero las manos de Helena se apretaron ligeramente sobre una cápsula. Su mirada se suavizó por un instante, y luego regresó el acero. «Están a salvo», dijo el emperador. «Y lo seguirán siendo, siempre que aceptes que su futuro está con nosotros». Dejó que el silencio posterior se prolongara demasiado. Lo suficiente como para que los cortesanos se movieran en sus asientos. Lo suficiente como para que alguien tosiera. «No», dijo ella al fin. Ni en voz alta, ni acalorada, solo definitiva. El emperador se reclinó como si saboreara el momento antes de aplastarla. «Entonces los verás desaparecer en la inmensidad del imperio, para siempre». Las alarmas lo interrumpieron. Tonos agudos y urgentes que hicieron que incluso los guardias levantaran la vista. Un oficial subalterno entró a trompicones en la cámara, jadeando, con las escamas pálidas. «Alteza, la barcaza prisión está lista. Ha sido forzada». Las mandíbulas del emperador crujieron con irritación. «Encárgate». El oficial dudó. Parece haber chocado con un carguero de suministros humanos. «Hemos perdido todo el manifiesto». Un murmullo recorrió la corte, pero el rostro de Helena no cambió. Dejó la cápsula en el suelo pulido y se enderezó. «Qué torpeza de su parte», dijo con suavidad. «Les dije que no se apresuraran». El emperador entrecerró los ojos. «Tú hiciste esto». Inclinó la cabeza. «¿Crees que llegaría sin un plan?». Uno de los generales gritó a los guardias que la detuvieran, pero antes de que pudieran dar un paso, el sello de la criocápsula siseó. La escarcha se derramó sobre la piedra y un gruñido bajo y vibrante llenó la cámara. El tejón de miel salió, músculos cortos y densos envueltos en un pelaje que reflejaba la luz como virutas de acero. Sus ojos se clavaron en el movimiento más cercano. Los guardias dudaron, claramente inseguros de si esta criatura rechoncha justificaba sus armas. Se dieron cuenta demasiado tarde. El tejón se movió. Ningún gesto vano, ningún sonido, solo un borrón, y luego el grito desgarrador de las placas de armadura al separarse. Un guardia cayó, luego otro antes de que la compostura de la corte se rompiera. Helena no miró. Dio un paso hacia el trono, cada paso firme contra el caos que la dominaba. «Cometiste un error», dijo, «al pensar que la guerra de una madre se trata de justicia. No lo es. Se trata de la finalidad». El emperador se irguió en toda su estatura, elevándose sobre ella. Pero algo en su postura cambió, un rastro de cálculo reemplazó su anterior desprecio. «¿Crees que puedes alcanzarlos antes que mis flotas?» «Ya se han ido», dijo, interrumpiéndolo exactamente como él la había hecho. Un destello de estática recorrió el mapa central hueco de la corte. Los iconos que marcaban los asentamientos humanos comenzaron a brillar, no en señal de rendición, sino de desafío, cada uno representando un levantamiento coordinado. Naves mercantes bloqueando las rutas hiperespaciales. Tripulaciones de carga abandonando sus puestos al unísono. Transportes armados apareciendo en los límites de los sectores imperiales como dientes cerrándose alrededor de una garganta. No sonrió, pero la ausencia de una fue su propia advertencia. «Has malinterpretado nuestra historia. Crees que los humanos son peligrosos porque luchamos. Pero luchar no es un objetivo. Planeamos. Esperamos. Decidimos cuando se cierra la puerta». Los consejeros del emperador susurraron con urgencia, algunos mirando hacia las salidas. El Oneyer se agachó, con el hocico húmedo, desafiando a cualquiera a acercarse. La mirada de Helena no se apartó del trono. «Esta es tu única oportunidad de escapar de una guerra a la que no sobrevivirás. Dame a mis hijos. Cada hora que te demoras, algo que posees desaparece para siempre». Las mandíbulas del emperador chasquearon en ritmos lentos y mesurados. «Eres un solo humano», asintió una vez. «Y sin embargo, aquí estamos». Desde lo profundo del palacio, el eco apagado de una explosión resonó por el suelo. No fue un ataque demasiado preciso. La demolición de un único objetivo deliberado.
La mirada del emperador se desvió ligeramente hacia uno de sus generales, que palidecía bajo su carrapaza. «No estás aquí solo por ellos», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Esto es algo más grande». Ella no le dijo nada. Tras ella, el tejón de miel se quedó inmóvil. Trabajo hecho por el momento. Los guardias mantuvieron la distancia. El suelo a su alrededor estaba resbaladizo por la vacilación. «Consideren esta cena», dijo. «Lo que viene ahora es la caza». La corte había vuelto a quedar en silencio, pero ya no era el silencio de la diversión. Era la quietud tensa y superficial de seres que intentaban no atraer la mirada de la cosa en la habitación que podría decidir acabar con ellos. Helena dio un paso más hacia el trono. El espacio entre ellos ya no era ceremonial. Era la distancia medida entre depredador y presa. «Aún tienes tiempo para hacer lo más sensato», dijo. «No mucho, pero algo». El emperador no se movió, pero sus consejeros comenzaron a retroceder. En algún rincón de la cámara, una puerta se abrió silenciosamente y un par de pequeñas figuras se asomaron, demasiado breves para estar seguros, pero suficientes para que Helena agudizara la vista. No miró directamente. No detuvo el paso. Pero el aire en la habitación cambió, cargado ahora con algo mucho más peligroso que el gruñido del tejón de miel. Las mandíbulas del emperador dejaron de chasquear. Su voz, cuando llegó, fue más baja que antes. «Si crees que puedes con ellos», lo interrumpió con una mirada tan aguda que lo hizo callar. «No los tomo», dijo. «Reclamo». Las alarmas se intensificaron, señalando algo que inquietó incluso a los guardias más experimentados. Uno de los generales revisó su comunicador de calma y se quedó inmóvil, con los 4 ojos abiertos de par en par. La mirada del emperador se fijó en Helena. «¿Qué has hecho?». Dejó la pregunta en el aire un momento y luego respondió, en el mismo tono tranquilo que había usado para pedir el té días antes. «Les dije que la cena primero». Y luego, con un leve asentimiento hacia el rincón más alejado donde había visto a sus hijos, añadió: «Ahora empezamos». La primera detonación fue tan precisa que sonó como un solo aliento arrancado de las entrañas del palacio. Un temblor pasó bajo los pies, apenas suficiente para hacer vibrar los estandartes de cristal sobre la corte, pero suficiente para que los consejeros del emperador se congelaran a medio paso. El sonido no fue aleatorio. Fue quirúrgico. Helena no se inmutó. Estaba de pie en el centro del salón. El tejón de miel se apretaba contra su rodilla, con el pelaje resbaladizo y la mirada fija al frente. El tenue calor de su cuerpo se filtraba a través de sus pantalones, firme y firme. Al otro lado del dais, los ojos compuestos del emperador parpadearon, sus mandíbulas se movieron en patrones que denotaban cálculo, no rabia. En lo profundo de la ciudad, las sirenas comenzaron a superponerse. Alarmas de estación, brechas de escudo, fluctuaciones de energía. El coro superpuesto no era caos, era ritmo. Cada tono, cada demora entre ellos, era deliberada. Helena podía oírlo. Ella había escrito esta canción hace años. «Has provocado un incidente en mi capital», dijo el emperador lentamente, como si le hablara a un niño peligroso. «Le he dado una señal», corrigió. «Tu capital seguirá respirando mientras yo la deje». El general más cercano dio un paso hacia ella, con la mano en la empuñadura de su espada, pero se detuvo cuando el tejón de miel giró la cabeza lo suficiente como para mostrar los dientes. El movimiento fue pequeño, casi perezoso, pero las botas del general retrocedieron 1 centímetro. Las pantallas vacías cobraron vida a lo largo de las paredes, sin que nadie se lo pidiera. Mostraban puertos sellados por cargueros humanos, puertas planetarias bloqueadas por mantenimiento de emergencia, patrullas orbitales acorraladas por naves de carga civiles que se negaban a moverse. Nada de eso era violento todavía. Todo era fatal si seguía así. «Esto no es una invasión», murmuró un asesor a otro. «Es una estrangulación». Helena captó el susurro sin girar la cabeza. «Puedes. Respira»,
dijo en voz baja, hasta que decida que no puedes. El emperador se irguió, imponente, su armadura reflejando la luz intensa de la cámara. Te destruirás con esto. La humanidad no tiene un mundo natal lo suficientemente fuerte como para. No necesitamos un mundo natal, dijo con voz áspera como la escarcha. Llevamos la guerra en nuestras manos. El tejón de miel se movió entonces, no para atacar, sino para pasearse, rodeándola una vez como una onda negra en aguas poco profundas. Sus garras repiquetearon contra el suelo pulido, contando el tiempo. Con el rabillo del ojo, un movimiento, una puerta deslizándose al otro extremo de la sala del trono. Dos pequeñas figuras salieron, custodiadas por un solo oficial cuya postura denotaba confianza. Los rostros de sus hijos estaban pálidos pero firmes. Sus ojos se clavaron en los de ella con una concentración que ella les enseñó. Nada de correr, nada de gritar. Espera la señal. Se le encogió el corazón, pero su voz se mantuvo plana. Tráemelos, dijo. El emperador fingió considerarlo, golpeando una garra contra el reposabrazos de su trono. Devuélvemelos ahora, y esta demostración termina. Dejó que las patas se estiraran, no para pensar, sino para que todos los oídos de la sala sintieran el peso. No, dijo, devolverlas es donde empieza a terminar. Lo rápido que termine depende de ti. Otro temblor recorrió el suelo. Este fue más agudo, del tipo que significaba que algo sobre ellos había dejado de existir. Un ayudante corrió al lado del emperador, susurrando algo demasiado rápido para ser traducido. Las mandíbulas del emperador se cerraron de golpe y por primera vez desde que ella había entrado. Su mirada se dirigió a las altas ventanas abovedadas. El control orbital está desconectado. El ayudante tartamudeó. Helena no apartó la mirada de él. Eso es lo que pasa con las puertas. Dijo que se pueden cerrar por ambos lados. Él intentó un ángulo diferente. Si esto es guerra, tu especie será perseguida hasta el borde. No es guerra, dijo, acercándose hasta que los escalones del Deis estuvieron bajo sus botas. Es recuperación. Le quitaste 2 hijos a una madre. Le estoy quitando un imperio a un tirano. Detrás de ella, el tejón de miel dejó de caminar. Se agachó, con la cabeza hacia adelante y la cola rígida. Los guardias más cercanos apretaron sus armas, pero ninguno se atrevió a. El primero en atacar. Las mandíbulas del emperador se abrieron de par en par, el equivalente alienígena a mostrar los dientes. Entonces no tenemos nada más que discutir. Al contrario, dijo, subiendo el primer escalón. Ahora estamos negociando. Cada paso que daba traía otro destello de pánico por la habitación. Pequeños cambios de postura, manos buscando armas ocultas, ojos moviéndose rápidamente hacia salidas que ya no se abrían. Para cuando llegó a la base del Deis, pudo sentir el cambio en el aire. La confianza se había desvanecido, dejando atrás el seco y metálico olor a miedo. El oficial que custodiaba a sus hijos intentó hacerlos retroceder, pero el niño plantó los pies en el suelo. La niña levantó la barbilla. Helena no sonrió, pero algo en su mirada les dijo a ambos que se mantuvieran firmes. Su último paso en el Deis fue recibido con una onda en el suelo. Una señal de calma tan sutil que solo ella y los sistemas encriptados del emperador la captaron. Su gente estaba en posición. La flota afuera tenía el palacio acorralado. Todas las vías de escape se desmoronaban en un callejón sin salida. Se inclinó ligeramente, lo suficientemente cerca como para que su voz no necesitaba transmitirse. Aquí está la oferta. Mis hijos vienen hacia mí. Tu flota se apaga. Tus gobernadores renuncian. Vives para ver otra temporada. Rehúsate. Y tu nombre se convierte en una palabra que enseñamos a nuestros jóvenes para aquello que una vez creyó gobernar. El emperador no se movió, pero su mirada se desvió ligeramente a su izquierda hacia las grandes puertas de entrada. Estaban cerradas, pero más allá, resonaba el profundo estruendo de fuertes impactos, puertas probadas,
luego abandonadas como si los atacantes se hubieran dado cuenta de que no tenía sentido. «¿Crees que puedes mantener esto para siempre?», dijo. Pero la certeza se había desvanecido, se enderezó. «Para siempre no es el objetivo. Lone nougis anoteraí de rashtin, face drando fits usual o ili calm. Jainis, the outer fleets are reporting mass desertions among Teiruman Cruz. Supply lines are mine. Elena finished for him. The oneyer gave a low rumble, more vibration than sound, and stepped toward the children. The guard at their side stumbled backward without being touched. They crossed a few meters to her, silent, each taking one of her hands. Her grip was steady, as if this moment were just another step in a walk she'd always planned to take. With them beside her, she turned back to the Emperor. The trap's closed, she said. All that's left is the bait. For a moment, no one moved. Then slowly, the Emperor sank back into his throne. His mandibles shifted once, twice, then stilled. It was not surrender in the human sense, but it was the closest his kind came to it. Elena inclined her head in a gesture almost polite. Wise choice. But as she stepped down from the dais, leading her children toward the far exit, her eyes flicked to the great banners above. Conquered worlds, their colors still defiant despite the years. Her jaw tightened. This wasn't over. Not with them. Not with the fleet. The chamber's great doors opened for her without being touched. The honey buyer pat ahead, leaving wet paw prints on the polished floor. Outside, the corridor was empty. The sounds of sirens and boots replaced by the hush of a city holding its breath. She didn't look back. Not yet. But the words she'd left unspoken in the chamber pressed hard against her teeth. Dinner's done. Now we hunt.